arte de vestir bien. Amigos, ¿qué tal? Seguimos entonces con más información como les habíamos prometido antes de la pausa. Ya estamos aquí con Eduardo Manrique, quien es el director de la Asociación de Exportadores de Plátano, para hablar de ese tema que ha estado dando de qué hablar desde hace algunos días, y es que Ecuador enfrenta una disminución sostenida en la oferta de plátano en su mercado interno, resultado de una combinación de factores que han impactado significativamente la producción nacional. Decíamos a manera entre chiste y serio, pero algo que en realidad sucede en el país, y es que cuando ya se afecta directamente al consumidor final, esto puede escalar más, ¿no? Cuando ya se siente la afectación directamente en los almuerzos, en nuestros platos típicos como el tigrillo, el bolón, que de repente ya se escasean o pueden aumentar de precio, la gente se pregunta qué está pasando. Y bueno, qué mejor que tenerlo aquí, Eduardo, para hablar de esta situación que va más allá del consumidor y que puede afectar directamente a un sector económico. Muy buenos días con todos, gracias por el espacio, un gusto estar aquí. Gracias. Lo que ustedes venían explicando y que vale la pena también reforzar en la ciudadanía es cuáles son esos aspectos que están influyendo justamente en este encarecimiento del plátano. Bueno, son varios factores que nombraré un poco los principales, ¿no? El principal tema, que es lo que se ha estado conversando últimamente, es el tema de fitosanitario, es decir, las enfermedades que afectan a la producción de plátano. En este caso, pues una de las más importantes es el moco. El moco es una enfermedad que afecta la productividad de la planta, obviamente haciendo que el cultivo sea menos productivo, por ende, pues habiendo menos plátano. Entonces, eso sumado al tema de la cigatoca, que también es otra enfermedad que afecta el cultivo. Por segundo punto tenemos el tema climático, es eventual el cambio climático, el tema de muchas lluvias, pocas lluvias, mucho viento que tumba la planta, la fruta de la planta. Tenemos como también tercer factor y muy importante el aumento del consumo interno. Es importante destacar que el aumento del consumo interno ha subido aproximadamente un 20, un 30% desde el 2021, ha venido subiendo progresivamente. Post-pandemia. Post-pandemia, correcto. ¿Pero a qué se debe este aumento del consumidor? Bueno, son varios factores. El principal, bueno, a raíz de la pandemia, en el consumo interno, un tema un poco curioso es que la gente compraba las racimas y duraba mucho más que el pan y todo, porque uno sabe que el verde lo consume en verde, en maduro, etcétera, y era más económico y duraba más en tema interno, eso por un lado. Por otro lado, también el factor saludable, el tema, la tendencia que hay en nuestros países exportadores, pero también internamente se está dando al alza mucho esa tendencia del consumo gluten free, bajo en azúcar, alto en potasio. Además la diversidad la cantidad de cosas que puedes hacer con el plátano. Y también obviamente otro factor importante del aumento es todas las cadenas de supermercados y locales y restaurantes que acopian este producto y necesitan y tienen una alta demanda. Entonces el levantamiento de la fruta semanal cada vez ha ido creciendo, porque cada vez se expanden y crecen estas cadenas dedicadas directamente al verde. Entonces ese es otro factor, el consumo interno. Y otro factor también importante es las exportaciones. Las exportaciones en los últimos 5 años han tenido un crecimiento importante. En el caso del plátano fresco, que es la fruta fresca, ¿no? Ese export se ha aumentado más o menos entre un 14 y un 19% en los últimos 5 años. Y en lo que es valor agregado, todo lo que es snacks, congelados, harinas, ha tenido un incremento casi del 120% en los últimos 5 años. Y también destacar el aumento de la industria local, ya toda la agroindustria local también. Entonces todo eso ha creado, sumado al tema fitosanitario, sumado también un punto muy importante a destacar para diferenciar, el sector platanero y el sector bananero son dos mundos totalmente diferentes, y a nivel productivo sobre todo. Del 100% de la producción nacional, el 80% más o menos son pequeños productores. En plátano. En plátano. Cuando estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de productores que tienen entre 1 y 3 hectáreas. Muchos son multicultivos, es decir, hay otra parte de plátano y otras cosas sembradas ahí, cultivos generacionales. Por lo tanto, al ser pequeños productores, muchas veces no cuentan con los conocimientos o con los recursos para potenciar y tecnificar el recurso, el producto de plátano. Entonces, además también lo que destacaba, ¿no? Del 100% de la producción nacional, el 70% se consume y solo el 30% se exporta. Entonces nos hemos encontrado con una tormenta perfecta, donde hay una alta demanda
del plátano, interna y externa, pero una oferta por debajo del 20 o 25%. Ahora, todo esto entendemos pues que ha ido en medida en que transcurre cada año, pues digamos que acentuándose, pero ¿qué fue lo que pasó hace unas semanas que ya colapsó y de repente ya los precios también cambiaron? Claro, lo que pasa es que bueno, este año también hay que destacar, ha sido para el sector productivo un año muy atípico. Generalmente el primer cuatrimestre del año el plátano hay mucha producción, es muy productivo, hay sobreproductividad por el tema de lluvias, etcétera. Entonces obviamente hay una sobreproducción de plátano, los precios se ajustan, se cumple con la demanda, pero este año ha sido un año típico por factores climáticos, no ha habido esa sobreproductividad. Hemos comenzado con un pico de baja productividad este año, sumado a todo lo que comentamos anteriormente y sobre todo al factor productivo, porque esto es importante destacarles que el tema del moco no es en el sector platanero tiene más o menos una década, son 12 años desde que entró al Ecuador y se ha ido propagando. Entonces es importante, todo esto de aquí es un resultado de lo que iba a pasar y va a seguir pasando si no se toman correcciones, que básicamente lo que nosotros pedimos como sector es que primero se incentive la siembra. O sea, no podemos prohibir la siembra, debemos incentivarle al productor la siembra, debemos capacitarlo, tecnificarlo para que un cultivo tan importante. Acordémonos que el plátano es parte de la soberanía alimentaria, es el segundo producto básico en una canasta básica familiar, es la segunda fuente de carbohidrato después del arroz en una mesa, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura para darle esta importancia y potenciar un cultivo que no solo tiene una demanda interna fuerte, sino que también tiene una demanda externa fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente el factor migratorio, no solo los ecuatorianos, sino América Latina prácticamente es fuerte consumidor de plátano, y además también que es un producto que a través del sector exportador se lo ha venido promocionando afuera y se ha logrado abrir mercados donde también es una fruta apetecible, por lo que comentaba de todas estas bondades que tiene la fruta y el tema saludable. ¿Cuánto tiempo más cree que pueda persistir esta situación? Porque ya hay quejas de los usuarios en donde dicen, antes compraba 6 plátanos por $1, ahora me dan 3 y son pequeños. Entonces la gente dice, bueno, esto es como bien lo mencionaba Eduardo, es parte de la canasta básica y es necesario que se pueda regularizar. La gente dice, ¿cuánto puede durar? Bueno, esto de aquí realmente es un poco incierto. Hay dos factores. El primero, digamos que sería el escenario un poco más preocupante, que es a partir de junio, cuando ya entra el verano, generalmente en el ciclo normal productivo del sector platanero comienza a caer. Es normal que el pico de producción comience a caer. Entonces, en teoría estaríamos entrando a la fase de baja productividad. Sumado a todo lo que hemos comentado, podría seguir habiendo una escasez. El segundo punto, también es importante destacar que las nuevas plantaciones o las replantaciones que se hicieron el año pasado, que calculamos que puede ser entre 2.000 y 3.000 hectáreas más o menos, que han sido sembradas el año pasado, pueden comenzar a dar fruto este mes. Todo depende también del tema de los ciclos de fumigación, qué prácticas se hayan realizado y todo. Pero al final del día el problema va a persistir. Esto es algo de que todos los años pasa, sino que cada año es incrementado más, y ahorita es la noticia porque ya nos comenzó a afectar el bolsillo internamente, como digo, en un producto estrella, que debería ser un producto muy potenciado y protegido, que es, como yo le digo, el oro verde, porque ¿qué ecuatoriano no consume plátano en su mesa? Entonces, y todavía que como sector exportación también hacemos el esfuerzo de diversificarlo y mostrarlo al mundo y abrir ese mercado de Ecuador. Veamos que del Taste Atlas, de los 50 platos que hay del mundo, entre los 2 y 3 son platos que tienen plátano también. Entonces, el encebollado, exactamente. Entonces, es la importancia y por eso es lo que nosotros estamos buscando, es un acercamiento con el gobierno para realizar alianzas públicos-privadas, porque nosotros desde el sector privado como exportadores estamos haciendo, nuestros exportadores trabajan, nosotros creemos mucho en asociatividad, es decir, acopiar grupos de pequeños productores o asociaciones y darles capacitaciones, ayudarles con temas de tecnificación, certificaciones, etcétera, porque al final del día es toda la cadena que se afecta, no es solo productor versus exportador como siempre se lo ha querido dar en otros sectores o se ha dado, sino que más bien esto es algo que va de la mano, porque sí quisiera, y es importante destacar,
que además hay muchas características importantes del sector platanero. Por darles una, el 70% de la fuerza laboral, sobre todo en la industria, son mujeres. Es un producto de economía circular, no hay desperdicio. Del 100% de su producción, si usted la dedica a la exportación, el 60 o 70% lo dedica a la exportación, el otro 30% lo dedica al mercado local, y lo que le va quedando lo dedica a la industria. Lo que la industria usa, es decir, cuando lo pela, la cáscara se la venden al ganado, se utiliza la hoja, se exporta. Nadie pierde. Exactamente, o sea, es un producto tan bondadoso y que puede generar muchísimo para nuestra economía. De hecho, actualmente solo el sector exportador, es decir, toda la cadena exportadora, genera 65.000 plazas de empleos directas, sin contar el sector interno, es decir, restaurantes, cadenas de supermercados. Porque ahora, si bien es cierto lo que comentaba hace un momento, parte de este aumento de esta demanda es que los supermercados y también tienen cada vez más estándares de calidad, ajustan los estándares del consumidor, porque el consumidor lo exige, y tienen, obviamente, piden más y tienen mayor demanda. Son las 8:23 y aquí en Voces y Opiniones tenemos al director ejecutivo de ASOEXPLA, la Asociación de Exportadores de Plátano, Eduardo Manrique, hablando justamente de la situación del sector platanero. Algo que también había llamado la atención dentro del comunicado que ustedes habían emitido en los días anteriores tenía que ver también con la migración de plantaciones, por ejemplo, por el efecto del cacao. Ahora resulta quizás más atractivo para los productores sembrar este producto que está teniendo un alto rendimiento afuera. Sabemos que tiene pues que pasar varios años para que se pueda cosechar, pero aún así las ganancias son más atractivas. Exacto. ¿Esto también podría entonces a la larga seguir impactando el sector? Por supuesto, el cacao es un producto, como hemos visto, de exportación que ha tenido un crecimiento importantísimo en la balanza, y es un producto que afuera es muy atractivo. El tema de los precios que han subido mucho, entonces obviamente el productor se le hace atractivo este producto y dice, bueno, me voy a meter en cacao. Ahora, también es importante destacar, generalmente el plátano se usa como sombra del cacao, o sea, está ahí, pero claro, ¿cuál es la diferencia? El productor dice, bueno, ya tengo plátano, lo tumbo o siembro cacao, lo dejo de sombra, produce una y ya no produce más plátano, lo dejo ahí y ahí voy poniendo cacao. Entonces lo van desplazando, y es lo que ha pasado y lo que está pasando. Y el cacao es un producto que sigue abriendo mercado y sigue subiendo su precio en el exterior, pues obviamente es atractivo. Por eso es algo también válido, que ha sido un tema puntual que también nos ha perjudicado. ¿Y cómo podríamos evitar que el cacao tome más espacio que el plátano, sabiendo que el plátano tiene unas bondades económicas y nutricionales, por qué no decirlo? Así es. Bueno, nosotros como gremio, a esta reunión que hemos pedido, hemos planteado 4 puntos. El principal de todos es, primero, se necesita hacer un catastro platanero a nivel nacional. Es decir, un levantamiento, qué zonas están productivas, son productivas, qué variedades, cuáles tienen moco, o sea, hacer un catastro, un levantamiento para tener un mapeo general, a ver, ok, esto es lo que hay que hacer, estas son las zonas que están afectadas, etcétera. O sea, es decir que hasta ahora las cifras que tienen no son como tal o sea, sí, oficiales. Son cifras oficiales, pero es como que está solo a lo macro nada más. Nosotros hay que hacer más exhaustivo el tema de este catastro. Que de hecho, bueno, también comentarlos que nosotros hemos tenido también reuniones con las prefecturas. La prefectura del Guayas está haciendo un censo agropecuario, dentro de eso está el plátano. Hemos tenido acercamientos con la prefectura de Santo Domingo, ellos también tienen sus programas, y sé que la prefectura de Manabí. La idea es tratar de unificar esto, para poder hacer esto. El segundo punto es un tema de créditos. Necesitamos que se habiliten créditos urgentes para pequeños y medianos productores, para que puedan potenciar este producto y sobre todo mejorar el tema de tecnificación. Otro tema también es ver el material vegetal. Parte de la problemática que ha habido y esto, cómo se ha regado el moco, estas enfermedades, ha sido por la réplica de estos meristemos o colimos, como se llaman, las plantas, que muchas veces las compran y están enfermas, entonces van a sembrar y van regando la enfermedad. Entonces un mejor control de eso de ahí. Y como cuarto punto y más importante es el tema de la siembra. Hay que fomentar la siembra de plátano. Y aquí es un punto, abro un paréntesis, importante destacar. Nosotros como sector exportador platanero estamos regulados, estamos dentro de la ley de musáceas.
ya la ley de banano, que tiene más de 25 años, que obviamente regula el tema de las siembras, regula el tema del precio mínimo de sustentación, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa regulación prohíbe las siembras de plátano para exportación. Pero actualmente es un poco difícil medir lo que se siembra, si es para la industria local, si es para la industria de exportación, si es para la exportación o no, porque hay muchísimos pequeños productores. Entonces, obviamente hay que un poco ver cómo podemos tratar este tema y tratar de incentivar la siembra, porque como digo, aquí estamos protegiendo no solo las exportaciones, sino la soberanía alimentaria. Sí. O sea, es un producto que no puede faltar y que está faltando, y que si no ponemos un punto urgente junto a las autoridades, pues va a empeorar. ¿Y van a seguir habiendo reuniones con sí, las por autoridades? Supuesto. O sea, la verdad es que hay que destacar que con este gobierno hemos tenido una buena apertura para establecer una mesa técnica nacional. Hemos tenido unos primeros acercamientos para establecer una hoja de ruta en tiempos, qué instituciones participar, etcétera. Entonces, estamos muy abiertos y positivos a estas reuniones. Probablemente el día viernes sea una primera acercamiento con el ministerio y con otras instituciones que tienen que ver con esto. Yo creo que también podría ser, y no se me corrige usted, que es el experto, una buena iniciativa es hacer beneficios e incentivos a los jóvenes para que vayan e inviertan todo su capital humano a la siembra, porque es un tema que está sufriendo también el sector ganadero. Ya los jóvenes no quieren. Es que esa es otra, ahí claro, en el agro en general. Exactamente, ahí comentaste un punto súper importante, que es lo que está pasando en el agro en general, en los pueblos, ¿no? La migración hacia la ciudad, los hijos de la mayoría de agricultores que estudian otras carreras o no quieren dedicarse a lo que el padre ha venido por generaciones haciendo. Entonces, obviamente, y yo siempre digo, los jóvenes deben volcarse hacia la agricultura, hacia la ganadería, la acuicultura, etcétera. O sea, en el campo, en la tierra, en el mar están los recursos y están las inversiones. Entonces, pero todo esto se hace en conjunto entre sector público, privado, con acuerdos de cooperación, campañas de comunicación también, destacando la importancia de esto de aquí. Sin duda, de yo haberlo sabido antes me dedicaba al campo. Te agradecemos muchísimo por el espacio, por estar aquí, y otra vez te comprometemos para ver si esta situación cambia, porque encantado, aquí estamos seguirlo analizando, por supuesto, porque este es un tema tan interesante, obviamente tan importante, que la ciudadanía siempre está preguntando, bueno, queremos saber qué está pasando. No, aquí estamos abiertos, siempre a las órdenes para cualquier información. Así es, y auguramos el mejor éxito para ver si es que se regula el precio del plátano, porque yo también soy fan del plátano. Así es todo.